Mira, por favor, el primero dibujo en nuestro guía de actividades, con el soldado. ¿Te sientes como si estuvieras en una situación similar en sentido espiritual? Pues el apóstol Pablo dijo que los cristianos somos como soldados que luchamos en una batalla. Nuestros enemigos son las fuerzas espirituales inicuas. Aunque quizás parezcamos débiles y vulnerables, podemos ganar la batalla con la ayuda de Jehová si nos ponemos la armadura completa que Él nos da. Leemos sobre esta lucha en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Efesios 6, 11 al 13. Dice, pónganse la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo. Porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo y, después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes. Al mencionar esta armadura, Pablo quizás estaba pensando en la que llevaban los soldados romanos. Pablo escribió 5 cartas cuando estuvo bajo arresto domiciliario en Roma. Una de estas cartas era a los Efesios. Y Hechos 28:16 dice que a Pablo se le permitió alojarse solo con el soldado que le guardaba. Entonces Pablo aprovechó su situación, su reclusión en Roma, para hacer una excelente ilustración para animar a sus hermanos. Analicemos la ilustración y las diferentes partes. Las 3 primeras las encontramos en los versículos 14 y 15 en el mismo capítulo. Ahí leemos, estén firmes, por lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con la verdad, y teniendo puesta la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies con el equipo de las buenas nuevas de la paz. La primera parte mencionada por Pablo es la verdad. Y es el número 2 en el dibujo, el cinturón. Cuando Pablo habló de tener los lomos ceñidos con la verdad, se refería al cinturón que llevaban los soldados romanos. Este tenía unas placas de metal que le protegían la cintura y estaba diseñado para ayudarlo a sostener el peso de la coraza. Además, algunos cinturones tenían unos enganches resistentes que servían para llevar una espada y un puñal. Llevar el cinturón bien ceñido contribuye a que el soldado se sintiera confiado al ir a la batalla. Y de manera parecida, las verdades que aprendemos en la Biblia nos protegen de las heridas espirituales que provocan las enseñanzas falsas. Mientras más amemos estas verdades, más fácil será llevar nuestra coraza de la justicia, es decir, vivir de acuerdo con las justas normas de Dios. Y también nos sentiremos confiados a la hora de defender las verdades ante los opositores. Las verdades de la Biblia deben rodearnos apretadamente, a fin de que vivamos en armonía con ellas. La segunda parte es la justicia, y es el número 4 en el dibujo, la coraza. Y en el siglo I, uno de los tipos de coraza que llevaban los soldados romanos estaba hecho con bandas de hierro superpuestas. Unas se ponían en posición horizontal y se curvaban para ajustarlas al tronco, y otras se colocaban sobre los hombros. Las bandas se sujetaban a unas tiras de cuero mediante ganchos y hebillas de metal. Es cierto que la coraza limitaba hasta cierto punto los movimientos del soldado, pero también impedía que las espadas y las flechas le hirieran el corazón u otros órganos vitales. Por eso era tan importante que revisara con frecuencia que las bandas estuvieran bien sujetas y colocadas. La coraza representa muy bien la forma en que las justas normas de Dios protegen nuestro corazón simbólico, la persona que somos en nuestro interior.
se inclina al mal, de modo que necesita especial protección. Por consiguiente, debemos aprender y llegar a amar las justas normas de Dios. Aunque quizás nos limitan hasta cierto punto, nunca cambiaremos las normas divinas por nuestras propias ideas. Por eso es tan importante que revisemos con frecuencia que las bandas de nuestra coraza cristiana estén bien sujetas sobre nuestro corazón. Y la tercera parte es las buenas noticias de la paz. Y esto es el número 3 en el dibujo, las botas. El soldado que no llevaba puestas sus botas no estaba listo para la batalla. Y los cristianos nos ponemos un calzado simbólico para predicar un mensaje de paz, aprovechando cada oportunidad que surge. Siempre deberíamos estar listos. Continuamos por la cuarta pieza. Esto es descrito en el versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. Pues la cuarta parte es la fe. Es el número 6 en el dibujo, el escudo grande. El escudo que llevaban los legionarios romanos tenía forma rectangular y era tan grande que los cubría desde los hombros hasta las rodillas. Servía para repeler los golpes de las espadas, las flechas y otras armas. Miremos otra vez la primera imagen con el soldado. ¿Qué dirías? ¿Cómo debe el soldado protegerse de un proyectil encendido? Si él intenta hacerlo con su cabeza, aunque tenga puesto su yelmo, esto va a hacer mucho daño. Igual si lo intenta parar con su cuerpo, aunque tenga una buena coraza, su mejor opción es su escudo. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos protegemos de los proyectiles encendidos de Satanás? La Atalaya dice que algunos de ellos son, por ejemplo, mentiras sobre Jehová, como que no le importas y que no te quiere. Nos protegemos de esto con nuestra cabeza, es decir, con nuestros pensamientos y nuestra propia sabiduría, o con nuestro corazón, como con nuestras emociones. ¿No será mucho mejor usar el escudo grande? Nuestra fe en Jehová y en el rescate que Él nos ha dado. Y las últimas dos partes encontramos en el versículo 17. Ahí leemos, también acepten el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. La penúltima parte es la esperanza de la salvación. Es el número 1 en el dibujo. El yelmo. El yelmo o casco de los soldados romanos estaba diseñado para repeler los golpes dirigidos a la cabeza, el cuello y la cara. Tal como el casco protegía la cabeza del soldado, la esperanza de la salvación protege nuestra mente, es decir, nuestra capacidad de pensar. La esperanza nos ayuda a mantenernos centrados en las promesas divinas y a ver los problemas con equilibrio. Debemos llevar nuestro casco espiritual en la cabeza y no en la mano. En otras palabras, la esperanza tiene que ser muy real en nuestra mente. Por ejemplo, quizás el diablo nos tienta con la posibilidad de disfrutar de una buena vida aquí y ahora, pero sabemos que el reino de Dios es lo único que puede resolver todos nuestros problemas. Y la última parte mencionada por Pablo es la palabra de Dios. Es número 5 en el dibujo, la espada. Los soldados romanos la usaban para el combate cuerpo a cuerpo, una espada que medía unos 50 centímetros. Por motivo por el que los soldados eran tan hábiles con sus armas, era porque practicaban todos los días. Pablo comparó la palabra de Dios a una espada que Jehová nos ha dado. Ahora bien, tenemos que usarla con habilidad. Cuando defendemos nuestras creencias o tratamos de cambiar nuestra manera de pensar. Y para conclusión, unas preguntas para meditar. ¿Llevo puesto la armadura completa?
¿qué parte es la más importante? Si miramos de nuevo la primera imagen, ¿qué parte de la armadura te gustaría que te faltara? Ninguna, ¿verdad? Por eso, usemos las diferentes partes de la armadura de la manera correcta. Sigamos revisando el estado de esta armadura para asegurarnos que estamos protegidos de todos los ataques. Podemos ganar la batalla con la ayuda de Jehová si nos ponemos la armadura completa, es decir, conocemos y amamos las verdades de la Biblia, vivimos de acuerdo con las justas normas de Dios, estamos listos para predicar, fortalecemos nuestra fe, tenemos la esperanza de la salvación muy real en nuestra mente y nos hacemos hábiles en el manejo de la Biblia. Y como dijo Pablo, entonces podemos estar firmes contra las maquinaciones del diablo.